Bienvenidos a Mathematicox. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Dado el siguiente triángulo rectángulo, a propósito se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Del triángulo cuya hipotenusa mide 5 centímetros, esta es la hipotenusa, el lado mayor de este triángulo rectángulo. Y uno de sus catetos, es decir, uno de los lados, en este caso este lado que está aquí, mide 4 centímetros. Dado este problema, vamos a encontrar lo siguiente, vamos a encontrar el valor de la altura, es decir, de este lado, de este cateto, y también el valor de los ángulos B y el ángulo C. Tener en cuenta pues que un triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. En este caso, ¿qué conocemos? Conocemos un ángulo aquí, un ángulo recto de 90 grados, y conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto, es decir, conocemos 3 elementos. Nos hace falta por encontrar 3 elementos más, que sería un cateto y los 2 ángulos. Entonces vamos a proceder a hacer estos cálculos. No sin antes recordar lo siguiente. ¿Qué cosa? Recordar lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado, es decir, esta hipotenusa C, que en este caso se ha designado con la letra C, pero obviamente no significa que siempre deba estar la letra C. Ahí siempre va a estar la letra que es la letra que se encuentra aquí, pues, opuesto a este ángulo. Entonces, si aquí es el ángulo B, acá es el lado B. Si aquí es el ángulo A, acá es el lado A. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, sí, de manera general, no C al cuadrado. Repito, no C al cuadrado porque ahí puede estar cualquier letra. Es la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, es decir, de los lados. En este caso, si la hipotenusa es C, pues C al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería un cateto, más el cuadrado del otro cateto. Eso es lo que dice, ¿quién? El teorema de Pitágoras. Y estas son las funciones trigonométricas. ¿Qué dicen estas funciones trigonométricas? Pues primero vamos a tener en cuenta que las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que la función seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Estos recursos vamos a utilizarlo. Obviamente no todos para resolver el problema, pero sí es importante estar familiarizados con las funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras para ver qué es lo que vamos a necesitar para trabajar. En este caso, para poder calcular cuál es el valor de esta altura o del lado C, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Fíjese usted, pues como decía, no es que vamos a hablar de C al cuadrado, porque fíjese usted que en el caso anterior la hipotenusa era C, pero aquí en este caso la hipotenusa es este lado que se encuentra aquí, este lado B. Entonces tener en cuenta que eso es lo que se ha designado para este problema. Entonces vamos a resolver lo siguiente. Vamos a resolver entonces lo siguiente, vamos a encontrar el valor de este lado que sería el lado C. Aquí hice esta corrección porque aquí tenemos el ángulo A y aquí al frente, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra el lado A. Aquí está el ángulo B y aquí al frente está el lado B. Ángulo B y al frente el lado B. Entonces la hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa al cuadrado? Pues en este caso sería 5 elevado al cuadrado, ¿sí? O podemos escribir primero la letra y para hacerlo, pues, para hacer una explicación paso a paso, es decir, a elevado al cuadrado, que sería, ¿qué cosa? La hipotenusa es igual, ¿a qué es igual? Pues a los catetos. ¿Y cuáles son los catetos? Pues en este caso, uno de los catetos es C, pues sería entonces C al cuadrado. Por eso decía que no hay que familiarizarnos con una letra, más el lado, que en este caso pues sería el lado B. Puedo colocar primero el lado B y luego el lado C para ir ordenado, sí, no hay ningún problema, pero si primero coloco C y después B, pues tampoco habría problema. Sí, entonces sería de esta manera, más c cuadrado, borro este signo que está aquí. Entonces, a cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, y en este caso los catetos son B y el cateto A. El cateto B y el cateto C, porque A, ojo, A es hipotenusa. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar estos valores, en este caso pues procederemos de la siguiente manera. Conocemos cuánto es el valor de A, pues A es 5 al cuadrado. Conocemos B,
Correcto, sí. ¿Cuánto vale B? Pues B vale 4. Y C es nuestra incógnita. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esto? Pues a continuación lo que vamos a hacer es despejar C. Este 4 al cuadrado que está aquí sumando le vamos a llevar para el otro lado aquí a restar. Por lo tanto, pues nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que C cuadrado es igual a ¿cuánto? Que C cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Sí, lo vamos haciendo paso a paso. Y este 4 al cuadrado le vamos a traer para acá pues con negativo. Sí, estoy llevándole esto. ¿Para dónde? Estoy llevando para el otro miembro, sí, pero finalmente le dejo de lado acá. Entonces, vamos a proceder a desarrollar estas operaciones. 5 al cuadrado es 25 menos 16. 25 menos 16. ¿Y cuánto sería esto? Pues 25 menos 16. El resultado es 9, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación aquí? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que c cuadrado es igual a ¿cuánto? Que c cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, ¿cómo logramos obtener a partir de ese c cuadrado? Logramos obtener c elevado a la primera, pues lo que vamos a hacer es que ese c cuadrado le vamos a extraer la raíz cuadrada de c cuadrado, y por supuesto vamos a hacer lo mismo con el 9. También vamos a extraer la raíz cuadrada de ¿quién? De 9. ¿Por qué? Porque en una expresión de igualdad, la operación que hagan uno de sus miembros, debo hacerla en el otro miembro para que la expresión no se altere. Entonces, en este caso, pues ¿cuánto sería c? C es igual a ¿cuánto? Pues c es igual a 3. C es igual a 3 porque la raíz de c cuadrado es c y la raíz de 9 es más y menos 3. En este caso trabajamos con el valor positivo que sería 3. Ya encontramos entonces el valor de ¿qué? De la altura que sería en este caso, pues sería 3. Está encontrado este valor. ¿Y qué nos hace falta ahora? Pues calcular los ángulos, para lo cual pues vamos a utilizar ¿qué cosa? Vamos a utilizar las funciones trigonométricas, dado que tenemos aquí el ángulo B y acá tenemos el ángulo C. Vamos a trabajar con el ángulo B. ¿Qué conocemos respecto del ángulo B? Pues no conocemos el ángulo, obviamente. Conocemos aquí este cateto. Conocemos aquí este lado y conocemos también la hipotenusa. Podemos trabajar entonces ¿con qué? Con la función seno, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y a partir de eso podemos encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces, aquí es igual. Voy a escribir por aquí. Voy a escribir por aquí que el ángulo B, sí, voy a colocar aquí una expresión de ángulo, puedo colocar así, sí, que el ángulo B, ¿a qué es igual el ángulo B? Pues el ángulo B sería igual a, o puedo empezar desde la expresión, sí, no hay ningún problema. Puedo empezar desde la expresión. Empezando de la siguiente manera, pues puedo decir que puedo empezar con la función seno o la función coseno, probando, ojo, porque no estaría seguro si estaría bien esa función o no. Si aplico la función seno, ¿a qué es igual seno? Al cateto opuesto que sí conozco sobre el cateto, sobre la hipotenusa que también conozco. Si aplico la función coseno, es igual al cateto adyacente, que sería 3 sobre la hipotenusa, que también es conocida. Entonces, puedo utilizar tanto la función seno como la función coseno. Entonces, voy a trabajar con seno, con la función seno, ¿sí? Porque es la primera, sí, pero, no, ingeniero Cox, quiero trabajar con la función coseno. Perfecto, no hay ningún problema. Usted puede trabajar también, en este caso, con la función coseno. Aquí es igual el seno de B. Es igual al cateto opuesto, que sería ¿cuánto? Pues sería 4 centímetros, que se divide para la hipotenusa, que es ¿cuánto? 5 centímetros. Simplificamos las unidades, ¿sí? Vamos a simplificar las unidades, centímetros con centímetros, y nos quedaría ¿cuánto? Pues nos quedaría 4 sobre 5. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir que seno de B es igual a, vamos a dividir, en este caso 4 dividido para 5. Vamos a dividir 4 dividido para 5. Entonces hacemos uso de la calculadora. 4 dividido para 5. Entonces, aquí sería 4 dividido para 5 y el resultado es 0.8. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo correspondiente a B? Pues vamos a aplicar la función arco, vamos a aplicar la función arco seno. Eso es lo que vamos a hacer, la función arco seno. Entonces, al aplicar la función arco seno, encontramos que el valor del ángulo B es igual a ¿cuánto? El valor del ángulo B es igual a 53.13 grados. 53.13 grados.
Entonces, luego vamos a encontrar el ángulo C. Para calcular el ángulo C tenemos dos caminos, hacer lo mismo que ya hicimos o también hacer lo siguiente, a partir de restar 90 grados, porque tener en cuenta que el ángulo B con el ángulo C suman 90 grados, porque todo triángulo tiene todo, ojo, nótese lo que voy a decir, todo triángulo tiene la sumatoria de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Y aquí ya tenemos 90 grados, lo que significa que estos dos ángulos valen también 90 grados. Suponga usted que este ángulo vale 30, entonces este vale 60. Si este ángulo vale 40, ¿este cuánto vale? 50. Por lo tanto, este ángulo ¿cuánto es? 53,13, lo que significa que el ángulo C lo puedo encontrar de la siguiente manera, que este ángulo C puede ser igual a ¿cuánto? De que C es igual a la resta de 90 grados menos el ángulo B, y el ángulo B ya lo tenemos allí. Por lo tanto, pues C es igual ¿a cuánto? A 90 menos 53,13. Entonces tomamos la calculadora y hacemos ese cálculo. Esa es una manera más rápida de hacerlo, pero muchas veces el profesor nos dice, no, aplicar la función trigonométrica, pues y pues también la voy a aplicar aquí, pero ahí usted tiene dos caminos, como indiqué, para poder llegar a ese resultado. Entonces tomo la calculadora, 90 grados menos 53,13, el resultado 36,87 grados. 36,87 grados es el resultado que lo hemos encontrado a partir de una deducción, pero también lo podemos encontrar por medio de qué, de las funciones trigonométricas. Entonces el ángulo C, ¿a qué va a ser igual? Borro todo esto y escribo. Aquí tenemos el ángulo C. Si aplicamos la función seno, es igual al opuesto que sí conocemos sobre la hipotenusa que también conocemos. Si aplicamos la función coseno, pues sería el adyacente, que sería 4 sobre la hipotenusa que también conocemos. Entonces, en este caso, vamos a hacer este respectivo cálculo. Sería entonces, cualquiera de las dos funciones puede utilizar seno o coseno, también puede utilizar la función tangente, porque aquí es igual a tangente, al opuesto sobre el cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a utilizar la función tangente, la función seno o la función coseno, la que nosotros querramos. Entonces vamos a utilizar la función seno, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces sería seno de quién, del ángulo C, ¿a qué es igual? Pues es igual, el seno del ángulo C es igual al opuesto. En este caso, ¿cuánto sería el opuesto? Pues el opuesto es 3 centímetros. 3 centímetros. Y la hipotenusa, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? Pues la hipotenusa es 5 centímetros. Recordar que vamos a llegar a este mismo valor, 36,87, a ese valor, y vamos a llegar. Entonces simplificamos y nos quedaría 3 sobre 5. Por lo tanto, seno de C es igual ¿a cuánto? Verificamos. Seno de C es igual a el cociente de 3 y 5. Entonces vamos a hacer ese cálculo en la calculadora para ver cuánto nos da 3 dividido para 5. Pues 3 dividido para 5, esto es igual a 0,6. 0,6. ¿Cómo hacemos para calcularse? Pues aplicamos la función arcoseno. Aplicamos sí, entonces sería, porque es la función seno, entonces sería de la siguiente manera. Tomamos la calculadora, trabajamos arcoseno de la expresión 0,6 o divido 3 para 5, que sería lo mismo, y esto es 36,87. 36,87 es lo que resulta aquí. 36,87, que es lo mismo que tenemos ya acá, pero aquí ya sería C. 36,87 grados. Resuelto está este problema, mis estimados estudiantes. Hemos encontrado el valor de la altura, que era 3, y también el valor de los ángulos, ángulo B y ángulo C. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas. En este caso estamos hablando de las funciones trigonométricas y hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Pues estoy seguro, muy seguro, que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.